Dios nos permite un día más para poder escuchar la palabra, para poder estar aquí y recibir esa guía la cual tanto necesitamos para nuestra vida. También así Dios nos permite un día tan hermoso, ¿no? Para poder avanzar, para poder estar felices en todo momento y en todo tiempo. Vamos a comenzar alabando, vamos a cantar del Linario Bautista, el himno número 206. Himno 206, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador,
pecador, la salvación de Dios. Ven amigo a Jesús. Es el himno número 206 del Himnario Bautista, el cual nos expresa, ¿no?, es la invitación la cual todos tenemos para poder ir a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Por Jesucristo podemos recibir esa paz, la cual solamente Él nos ha permitido por la sangre la cual derramó en el Calvario por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabra que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer.
De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Juntamente con Cristo hemos sido crucificados y juntamente con Él hemos recibido la vida nueva. Solamente por Jesucristo podemos avanzar. Por eso este himno dice, ¿no? Tendrás que renacer. Renacer en Cristo Jesús, el cual nos dio la vida eterna para poder ir ante el Padre y presentarnos ante Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 512. Himno 512, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Realmente para Él es toda la gloria, toda la honra, y de Él salen las cosas buenas, solamente de Dios. Por eso cuán necesario es poder seguirle y estar junto a Él, estar junto al Padre en todo momento. También así mandamos saludos, ¿no?, a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, Facebook, YouTube, y también mediante Radio Jerusalén, para poder avanzar y escuchar la palabra, para poder ser parte de su palabra tan hermosa la cual Dios nos permite. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 484. Himno 484, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando
alegre. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. En Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él nos cuida a nosotros en todo momento. Él está pendiente de sus hijos, así como un padre lo está de su hijo. Él está mucho más pendiente de nosotros a cada momento. Él sigue nuestros pasos. ¿A dónde está yendo mi hijo? ¿Está yendo a predicar la palabra? ¿A dónde va? ¿Cómo está? Porque Él es nuestro Padre y Él nos guía a donde nosotros vayamos. Vamos a seguir cantando, vamos a cantar el himno 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo.
comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, y a cantar, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado por lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios trabaja continuamente, ¿no? Yo creo que en mi caso siempre Dios me pone como al mismo tiempo dos cosas. Uno tengo que trabajar, otro tengo que estar aquí también. Entonces, sí o sí, pensándolo bien, Dios más grande es, entonces más tengo que recibir, más bendición. Por eso tengo que estar aquí. Dios por eso nos guía muy bien según su voluntad. Hermanos, entonces esta mañana tenemos servicio dominical. Vamos a invitar al hermano Martín Yavincha, quien va a orar para hoy, para que nosotros también podamos escuchar la palabra. Así vamos a continuar. Sí, hermano, por favor. Hermanos, buenos días.
En esta mañana vamos a orar al Señor y para ello vamos a inclinar nuestros rostros. Dios Padre, Señor, en esta mañana ha reunido la iglesia de justos, santos y perfectos, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice, Señor, esta reunión general, un culto, Señor, que usted nos permite en un lugar céntrico ahora, Padre. También, Señor, bendice, Señor, muchísimas personas que reciban la salvación. Ya casi como llegando, Señor, al fin de este año también, Padre. Usted permite, Señor, su santo evangelio. Nosotros, Señor, en otro tiempo vivíamos lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza, Señor, conforme a la corriente de este mundo. Pero usted, Señor, un día nos rescató enviando a su único Hijo Jesucristo, Señor. Nos quitó nuestro pecado, guardó, limpió, cargó, Señor. Él sufrió en la cruz del Calvario, Señor. Por eso nosotros podemos, Señor, glorificar a Dios y decir con toda libertad: somos justos, santos, perfectos, Señor. Alabado sea Dios, Señor, en este día también. También, Señor, se acerca al seminario por zonas. Usted permita, Señor, que se lleve, Señor, este seminario con mucho gozo y alegría, que reciban la salvación, las almas nuevas, Señor, que van a llegar a estos distintos seminarios, Señor, en esta ciudad de La Paz y en el mundo. Su siervo, Pastor Oxopark, también, Señor, continuamente está anunciando su palabra, el santo evangelio. Él ofrendó toda su vida, Señor, su familia también, para anunciar tu palabra, tu santo evangelio, el poder de Dios, Señor. Bendice, Señor, este mundo, también en este país de Bolivia. Hay mucha dificultad, Señor, aunque en este lugar también la paz, no hay verdadera paz, Señor. Usted trabaje, Señor, por los gobernantes, por las autoridades, Señor. Soluciones, Señor. Si nunca van a encontrarse con el Señor, nunca van a tener, Señor, paz en sus corazones. Será como el mar en tempestad, Señor, que continuamente las olas, Señor, crecen. Así será, Señor, el corazón de las personas que no tienen a Dios. Bendice, Señor, este país de Bolivia. Usted ha permitido su santo evangelio para salvar a muchísimas almas, Señor. Aunque aquel día, Señor, cuando llegó tu palabra y tu santo evangelio, en número éramos pocos, Señor, pero hoy en día, Señor, ha crecido mucho. Por su gracia y misericordia, Señor. En esta mañana bendice, Señor, su siervo, Pastor Andrés. Está ministrando, Señor, aquí en la ciudad de La Paz. Ha venido, Señor, desde Corea tan lejos, Señor, para poder anunciar tu palabra. Él también bendice, dele su buena mano, dele salud. Dele, Señor, su sabiduría, su corazón, Señor, para que pueda transmitir continuamente su palabra, Padre. De igual manera nosotros recibiendo, Señor, la palabra de Dios que fluya, Señor, en corazones de todos los hermanos, Señor, tanto niños, jóvenes, adultos también, Señor. Bendice, Señor, este culto general. Usted controle, Señor, el ambiente de este culto. Trabaje, Señor, con cada hermano, cada hermana. En esta mañana, Padre, así encomendamos en tu mano, orando en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Y también tenemos a continuación, tenemos testimonio del hermano Jorge Parrado, quien nos va a compartir su testimonio. Por eso cada domingo nosotros escuchando testimonio, la palabra, así con más calma y así podemos ver. Sí, vamos a invitar al hermano. Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, yo estoy agradecido a Dios porque me permite hoy hablar solamente de Él, ¿sí? Ustedes saben que Dios se testifica a través de mí, cómo Él ha ido trabajando en mi vida, ¿sí? Son más de 18 años que he recibido la salvación, un 6 de mayo del 2006, entonces un 26 de mayo del 2006, donde yo recibí la salvación, ¿no? Pero ¿cómo ha ido trabajando Dios en mi vida, ¿no? Desde el primer momento en que yo reconocí la obra de Dios en mi vida, Dios ha estado trabajando bastante. Los primeros años, como siempre a veces nos dice el pastor, los primeros años servía bien al Señor, ¿no?
tenía un corazón de viajar, he viajado a todo lado, de ir a los campamentos mundiales, pero todo eso después de a poco Satanás me ha ido engañando, ¿sí? Satanás también, como ustedes saben, tiene poder. Satanás también trabaja en aquellos corazones donde hay un poco de espacio o hay la duda en cuestión del evangelio de la salvación. Satanás entra. Una vez que entra quiere destruir siempre la obra de Dios, ¿no? Pero ese tiempo hemos estado, ¿no? Juntamente con mi esposa hemos recibido la salvación. Recibiendo esa salvación, ahí hemos reconocido esa obra tan preciosa, ¿no? La que es. Pero leyendo el libro de Romanos, ahí pude encontrar mi vida, ¿no? Cómo Dios ha trabajado, cómo Dios realmente desde el momento en que ha ordenado la tierra, ha ordenado también mi vida, y desde ese tiempo que yo he sido ya levantado, ¿no? Escogido para ser el hijo del Señor también, para poder avanzar en esto del Evangelio, ahí he podido ir viendo mi vida, ¿no? Cómo Dios ha trabajado, cómo sé vivir en pobreza, como también ahora sé vivir por todo lo que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, en ese tiempo, yo escuchando al pastor Oxopar, siempre me acuerdo algo que él dice, ¿no? El que mira la situación sufre, dice. El que mira atrás y mira su condición sufre. Pero mirar atrás para ver de dónde Dios nos ha sacado es lo más precioso para cada uno, porque eso nos da la fortaleza de que cómo Dios ha estado trabajando en nuestra vida, ¿no? Yo voy a leer un versículo, ustedes van a escuchar y van a meditar también respecto a este versículo, ¿sí? Está en Jeremías capítulo 20:11, donde dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice. Esa parte nomás de ese versículo, ¿no? Pero ¿cómo me hace vivir el Señor este tiempo? Después de que yo, antes de que recibiese la salvación, ¿cómo era mi vida? Totalmente desordenada, mi vida era totalmente vacía. Más he hecho tareas. Siempre llevaba un cuaderno y ese cuaderno era mi cuaderno borrador, y en ese cuaderno borrador yo solamente tenía anotado algunas cosas, lo que yo podía captar, ¿sí? Yo lo que captaba y eso nomás hacía. Entonces, ustedes saben que antes las libretas de calificaciones de los colegios, los profesores o el director entregaba a cada alumno. No es como ahora hay el internet y a través de las redes sociales se maneja ya todo, ¿no? El padre puede entrar con el código, el nombre de su hijo al colegio donde estudia y puede ver todas las calificaciones, ¿no? Pero antes no era así. Antes nos entregaban las libretas en nuestras manos, al alumno le entregaban. Entonces, una vez que me entregaba a mí mi libreta, era pues para no mostrar a nadie, ¿no? Los únicos que sabían eran los compañeros de curso, porque cuando nos entregan todos miramos y vemos también como con ellos pasamos clases, sabemos cómo somos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, yo tenía la peor libreta del colegio, ¿no? La peor libreta. Además era el peor hijo, ¿no? Dentro de mi familia, yo tengo un hermano que es como un genio. Realmente era el mejor alumno del colegio, yo era el peor alumno del colegio, ¿no? Hay esa diferencia, siempre dos corazones, ¿no? Entonces así yo he ido avanzando, ¿no? Cuando yo he ido creciendo y he ido pasando por lo menos 2 años de mi vida de estudiante, había 2 años que yo ya había perdido el año, ¿sí? Yo ya había perdido. La profesora me dijo: ya usted ya perdió el año, ¿para qué viene? Me decía, ¿no? Pero yo al día siguiente igual estaba sentado ahí atrás, ¿no? Entonces no le decía nada. La profesora ya no me llamaba en la lista, ya no recogía como no hacía trabajos, no recogía nada él, ¿no? Ella, entonces, así hemos ido avanzando. Entonces, este testimonio yo lo compartí en Lima, en el campamento de Lima, un pastor Daniel me hizo compartir
como decía, el hombre puede decir todo, la última palabra tiene Dios, dice, ¿no ve? Y eso es bien cierto. Como la profesora me dijo que yo ya había perdido el año, entonces, viendo eso, ese año, porque me dijo la profesora, antes la nota era 7, ¿se acuerdan? Ahora es 100, ¿no? Antes era 70. Entonces la profesora me dice, ni poniéndote 11 vas a pasar de curso, me dijo, ¿no? Bueno, yo no lo tomaba como un joven así y que solamente había el temor a los padres, ¿no? Como yo no conocía todavía a Dios, entonces así yo avanzaba. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ese año que yo pasé de curso, porque la maestra me dijo, no va a pasar, ¿no ve? Pasé de curso porque ha habido golpe de Estado, ¿sí? Ha habido golpe de Estado y todos hemos pasado por decreto, ¿sí? Todos, nadie, por más que haya tenido el promedio general 2.8 o 3, porque con 3.6 me podía salvar, todo el mundo ha pasado de curso, se han cerrado universidades, colegios, y el gobierno ha determinado que todos aprueben el curso, ¿no? Entonces, aprobando el curso, yo he pasado de curso, ¿no? Al otro año, igual, la misma situación, porque esos 2 años, yo les estoy hablando más o menos del 1900, deben ser del 1968, 69, ¿no? Por esa fecha ha sido, y el 70. Entonces ya ustedes pueden calcular, ya soy viejo también dentro, ¿no? de la iglesia. Entonces, así yo pasé de curso esos 2 años. Pero Dios me ha permitido grandemente, ¿no? A través de reconocer que solamente había el temor de Dios en mi corazón, porque yo cuando tenía un examen, tenía algo que hacer, siempre encomendaba a Dios, ¿no? Entonces, aunque no conocía todavía la iglesia, pero había el temor a Dios. Yo rezaba mucho y asistía también a la iglesia católica a escuchar. Muchas veces también he estado trabajando al lado del cura de la iglesia que había en Villa Armonía, donde yo me he criado. Entonces ahí también servía, ¿no? Como monaguillo. Hemos ido creciendo. Pero la vida, les digo, realmente mi vida había estado encomendada hacia el Señor. Cuando yo realmente tuve una situación familiar con mi esposa a través del trabajo, tuvimos la visita del pastor Leonardo. Pastor Leonardo, primeramente nos visitó hermana Silvia Duarte, ¿no? Luego nos visitó el pastor Leonardo y a través de 3 días que él nos ha compartido, nosotros recibimos la salvación. Hasta ese momento, después de haber recibido la salvación, ya todo quedó en el pasado, ¿sí? Viene nueva vida, una vida donde uno puede ver realmente cómo podemos avanzar, quién va a guiar nuestra vida. Mi vida ya no es mía, mi vida pertenece al Señor. Por eso este tiempo también, así como pertenece al Señor, también he sido engañado por Satanás. Satanás también ha trabajado en mi vida. Después de haber estado unos 7, 8 años de haber recibido la salvación, entró Satanás también en mi vida a través del pensamiento, ¿sí? Entrando a través del pensamiento, él también me ha hecho juzgar la iglesia, me ha hecho juzgar a los siervos, ¿sí? Y así ya vivía yo. Cualquier cosa que se hacía en la iglesia, se decía en la iglesia, yo decía, no es así, no tiene que ser así, por eso tiene que ser. Entonces, ¿eso era qué? Satanás estaba aquí engañándome. No recibía la guía de la iglesia, no tenía la comunión, y a través de también escuchar a algunos hermanos que tienen también el corazón contaminado, a veces yo recibía eso. Y como guía también a veces transmitía también a los hermanos eso. Queja, ¿no? Entonces, eso a uno le hace meditar. Llega un momento en que, si estoy en la oscuridad, solamente voy a recibir, ¿qué? Sufrimiento nada más. Entonces, meditando, escuchando una sola palabra, la que me compartió Misionera Luz, a través de esa palabra despertó mi corazón, ¿sí? A través de esa palabra me hizo meditar y a través de esa palabra llegó de nuevo la luz a mi corazón. Yo necesitaba labrador. Sabemos que nuestro corazón se estaba secando. Entonces el labrador viene, el labrador es el siervo, el labrador viene a trabajar nuevamente
con esa semilla que ha sido sembrada para que dé fruto, ¿no? Yo estoy agradecido y siempre me he acercado con todos aquellos hermanos a los que yo he hecho daño, me he acercado a pedirles disculpas, ¿sí? Pedir disculpas y también pedir disculpas a Dios. No le puedo pedir que me perdone, ya Él ya me perdonó. Como me dice siempre el pastor Andrés, el camino ya está hecho, usted tiene que avanzar nomás. Entonces Dios me ha fortalecido y a través de esta palabra, como dice, más Jehová está conmigo como poderoso gigante, esta palabra, este versículo me ayuda bastante porque Dios está conmigo, Dios está ahí, Dios me está protegiendo. Por eso, hermanos, ustedes al escuchar el testimonio, de eso deben alimentarse, porque al alimentarse yo salgo no a decirles una falsedad, yo salgo a decirles lo que Dios hace con mi vida y espero que haga con ustedes también esa vida. Así que trabaje, los va a proteger. Si nosotros hemos aprendido a mirar con los ojos de Dios, podemos ver el ejército de ángeles que protege nuestro caminar. Si nosotros no aprendemos a ver con los ojos de Dios, vamos a vivir siempre mirando nuestra condición, mirando las cosas que nos hace daño. Por eso este tiempo que está volviendo a trabajar el Señor y que realmente me está permitiendo, no solamente a mí, sino está permitiendo a mi familia un corazón humilde, de que la palabra entre al corazón, de que la palabra que escuchamos trabaje, de que la palabra que realmente recibo en los cultos, recibo a través de la comunión, a través de la guía, empiece a trabajar. Y de que yo me vaya con la esperanza de que esa palabra me va a acompañar, pero no salir de aquí y que Satanás me quite y vuelva a mirar las cosas del mundo, las cosas carnales. Ustedes saben que las cosas de este mundo nosotros no vamos a llevar nada, ¿sí? Así como hemos venido desnudos nos iremos, pero nosotros lo único que tenemos que hacer, y yo lo único que reconozco, a través de la misericordia de Dios, Dios me hizo profesional, a través de la misericordia de Dios, Dios me dio un hogar, realmente yo he contado a mis hijos toda mi vida, ¿no? Cómo era, les he mostrado mis libretas, ahí han visto mis libretas y se decían, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo eras, papi, tú así, no? Porque yo nunca he ayudado a mis hijos, realmente Dios me ha dado dos hijos tan preciosos que ahora también están dentro del Evangelio y estamos impulsando, queremos seguir que ellos se conecten más con la iglesia, de que ellos nos sigan. Entonces no va a ser por nuestro esfuerzo, Dios escucha la oración del justo. Por eso le digo, orando Dios va a trabajar, Dios me va a dar esa fortaleza. Entonces yo quiero así avanzar. Por eso, hermanos, el testimonio es bien importante. Aquel que no sale a dar testimonio tiene un corazón débil, dice. Aquel que tiene un corazón fuerte sale a hablar de Dios, porque la obra de Dios se manifiesta en nosotros. Por eso les digo, como poderoso gigante, después de que haber recibido la salvación, Él está ahí, el Señor está conmigo, está ahí protegiéndome. ¿Quién se aleja? Soy yo, ¿sí? Yo me alejo. Hace rato en la oración el hermano dijo algo bien cierto. Pastor, misionera, han venido desde tan lejos a predicarnos el Evangelio. Y si ellos han venido desde tan lejos dejando todo, porque aquí no tienen las comodidades, no tienen las comodidades como en otras iglesias tienen los siervos, y eso hemos experimentado. Así también yo he experimentado el poder, como decía el pastor Abraham el otro día, que nos ha predicado, que él ha experimentado el poder de Satanás, pero también nosotros experimentamos el poder de Dios. Y el poder de Dios es para edificar, para crecer espiritualmente. Si nosotros crecemos espiritualmente, vamos a estar agradecidos porque la verdadera felicidad está en Dios, está en el Evangelio y está en su iglesia. Muchas gracias, hermano. Sí, así hemos escuchado el testimonio del hermano Jorge Parrado. Ahora también vamos a escuchar grupo Canto Esperanza. Ellos también van a cantar Bueno es alabar y No me dejarás. Son dos canciones que ellos van a... Parece que me he equivocado, pero total, ¿no? Igual. 2025 tenemos, ¿ustedes saben qué tenemos?
campamento, ¿no? ¿Todos ustedes vamos a participar o no? Ah, muy bien. Por eso, como ustedes dicen que amén, entonces después de terminar el culto ya todos se van a inscribir. ¿Está bien? Sí, muy bien. Entonces, todos vamos a participar porque una vez va a ser, no 2 veces. ¿No ve? Entonces, por eso podemos aprovechar y así vamos a... Sí, ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso Canto Esperanza. Sí. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor.
Creo en ti, solo en ti, que tu amor se refleje en mí. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón. Por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades, te alabaré, te alabaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor. Seguir al Señor es lo más precioso. Pueden venir momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de dolor, pero el Señor jamás nos dejará. El Señor estará con cada uno de ustedes, porque el Señor vive en cada uno de ustedes. Cristo vive en ustedes. Por eso no tengamos temor de pedir ayuda al Altísimo. Él responderá en el momento preciso. Amén. De sombras tan oscuras, parece que todo se acaba. No encuentras la salida que tú tanto estás buscando, te ves en completa soledad. En la vida hay momentos de sombras tan oscuras, parece que todo se acaba. No encuentras la salida que tú tanto estás buscando, te ves en completa soledad. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. En Cristo mis momentos de sombras más oscuras han llegado a su final. Cristo es la respuesta que tanto estaba buscando, no siento en mi más soledad. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá.
se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Sí, muchas gracias. Así cada domingo, ¿no?, estamos escuchando canción y coros. Por eso también cada domingo para escuchar puede llegar más temprano. Y también, así como gratuitamente, escuchamos todas las canciones. Entonces ahora también vamos a invitar coro de niños. Ellos también van a cantar Gloria del cielo, siempre amaré al Señor. Hay nuevo coro, ¿no?, los niños que van a interpretar, y cada domingo así nosotros escuchando. También cada vez que pueda llegar más temprano puede llegar, ¿no?, mejor. Claro, ¿a qué hora es el culto? A las 10, ¿no? Sí, sabe muy bien. Pero más antes puede llegar, 9 de la mañana, para poder leer la Biblia, para poder orar. Después, la palabra puede escuchar más ricamente, o sea, más especial sería así. Porque todo su corazón se va a concentrar, entonces puede ser muy bien. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso, coro, los niños. Sí.
Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado coro Los Niños, ¿no? Ahora también por último vamos a escuchar coro Nueva Alegría. Y también mientras que pasen adelante, ustedes también pueden llenar los asientos de adelante. Hay varios asientos que están libres. Los de atrás pueden pasar, así más tranquilo sería. Cuando llegue la predicación, entonces podemos ya evitar de mover así. Sí, así, hermanos, también cada evento o cada presentación que se está presentando, le agradecemos a cada hermano o hermana. También parte de testimonio, también cada domingo pueden presentarse o inscribirse, ¿no? Vamos a recibir con un fuerte aplauso coro Nueva Alegría, sí.
Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado diferentes canciones y también coro de niños, sí. Entonces, por último, antes de escuchar la palabra, también recepcionista, ¿no? Aquí falta llenar los asientos, por favor puede enviar más hermanos para que pueda llenar. Así también llenando más tranquilo, después vamos a escuchar la palabra. Vamos a ver el video. La iglesia de Corea ha comprado una universidad, entonces vamos a ver el video antes de escuchar la palabra. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Gracias por su participación. Vamos a invitar al pastor Andrés, que nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, gracias. Sí. Buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Sí. Esta mañana vamos a buscar el libro de Segundo de Samuel. Esta mañana, hermanos, Segundo de Samuel, capítulo 12. Desde el versículo 1 voy a leer, hermanos. Sí, vamos a buscar el libro de Samuel, ¿no? Segundo de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1 voy a leer. Ya, ¿todos se encontraron, hermanos? ¿O alguien no tiene la Biblia? Aquí, adelante, adelante. Los TAM no está proyectando también, letra grande. Si alguien
tiene una Biblia pequeña, tiene, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero aquí adelante también mirando, letra grande. Voy a leer, hermanos. Segundo de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta 3:15 voy a leer. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, y para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera y con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Y por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó y gravemente. Hasta el versículo 15 nosotros hemos leído. Leyendo la Biblia, ¿no? Y como la Biblia nos enseña aquí a nuestra vida. Por eso muchas personas desean tener la Biblia en su casa. Creo que tiene una Biblia, ¿no? Todo tiene en sus manos. También yo tomando el micro también, algunos micros, ahí está, enfrente que hay la Biblia también. A ese chofer parece cristianos. Muchas personas desean tener la Biblia y escuchar que sabemos dentro de la Biblia tiene la vida, nos guían, nos enseña. Entonces, hablando la Biblia puede ser
No sé si usted han escuchado como navegando un barco en el mar, sí o sí lleva, ¿no? Eso para direccionar. Navegando en el mar, ¿no? Se llama brújula, ¿verdad? ¿No? Brújula. Cuando se perdió en el mar navegando, entonces ese brújula ayuda. ¿Qué ayuda? Eso. Ahora, ¿dónde estoy? Ahora, primero, ¿no? ¿Dónde estoy? Luego, ¿a dónde voy a salir? Eso ayuda, eso, brújula. Entonces la Biblia es como nuestra brújula. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué yo estoy viviendo en esa manera? ¿Por qué así eso está pasando? No solamente enseña tal nuestro estado, luego después enseña, guía, cómo puede salir, eso ya enseña. Por eso la Biblia es muy importante en nuestra vida, ¿sí? Que quiere decir, no solamente enseña a por qué está sucediendo en mi vida, por qué usted ahora sufre, por qué usted tanto condena ahora su corazón, por qué usted así viviendo, echando todo el corazón, por qué se queda vacío su corazón. Y no solamente mostrar, sino también ayuda, salida, cómo puede solucionar. Por eso la Biblia muy importante todo el mundo. Luego esta mañana hemos leído en la vida de David también. Él estaba reinando un reino a Israel. Físicamente no falta nada, él es el rey. Tiene mucha riqueza, todo ya tiene, hasta el poder tiene. Toda la persona se arrodilla ante David. Luego David también dirigiendo. Físicamente no falta nada. Pero esta mañana hemos leído. En la vida de David también llegó problema. Él cometió, se cayó, ¿sí? El adulterio, en el adulterio. Entonces ahí sucedió ese problema, ¿no? Situaciones. Entonces David escondidamente cometió pecado. No quería que sepa otros. Pero Dios y declaró, se mostró ante todo pueblos de la maldad de David. Igual, hermano, tal vez en nuestra vida también Satanás así igualito trabaja, que escondidamente quiere hacer Satanás. Satanás no quiere mostrar, ¿sí?, la obra de Satanás. Cuando ante la luz viene, alumbra todas las cosas, declara claramente ante la luz. Por eso Satanás no quiere venir ante la luz, no quiere venir. Satanás, ¿cómo trabaja? En oscuridad trabaja Satanás. Porque cuando no se ve, no puede distinguir, ¿estoy bien o estoy mal? Aunque andando muy mal, pero Satanás cierra los ojos. Por eso, estoy bien, así considera. Porque en la oscuridad Satanás trabaja. Que no quiere acercarse ante la luz. Dentro de la iglesia también, hermano, igual. Satanás agarra a los hermanos. ¿Cómo agarra? ¿Sí? Dentro de oscuridad hay que ande los hermanos. Oscuridades. No quiere acercarse ante la luz. Cuando ustedes también tienen miedo antes de acercarse de la iglesia de Dios, de siervos. Luego si quiere expresar, ¿sí?, nuestro corazón, tiene miedo, ¿verdad? ¿No? Porque ese Satanás hace ese trabajo, que quiere que viva en la oscuridad, secretamente, ¿sí?, en la oscuridad. Así más fácil Satanás guiar, destruir nuestras vidas. Pero cuando ya acerca de ante la luz alumbra, ¿verdad? ¿No? Declara. Luego guiando nueva vida a nuestras vidas. Entonces en la iglesia también, hermanos, los hermanos vienen. ¿Sí? Justo esta semana visitamos, ¿no?, a la ciudad de Sucre. ¿Usted todo conoce la ciudad Sucre? Entonces pronto va a conocer. Estamos preparando el encuentro mundial de intercultural, Bicentenario 2025. Entonces
en esta semana visitando a la ciudad de Sucre, conversamos en la reunión de las autoridades. Entonces está preparando muy bien la ciudad Sucre para recibir 3,000 participantes de todo el mundo va a llegar. Ustedes también van a estar ahí, ¿verdad? ¿No? ¿Todos van a estar? Sí, entonces desde ahora ya preparamos, desde ahora. Todavía 5 meses tenemos tiempo. Entonces desde ahora planeando mi tiempo todo, no solamente yo, a mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mis conocidos, todos invitando, si próximo año, el año 2025, 31 de enero hasta 2 de febrero, esa fecha estaremos en donde, en Sucre, todos. Entonces el lugar del campamento, ese evento, encuentro, centro de convención, en la ciudad de Sucre, casi 10 minutos de viaje de la ciudad. Sí, entonces hay un lugar muy hermoso ahí. Entonces ahí estamos preparando 3,000 participantes en la mañana, en la tarde. Luego en la noche, ¿en dónde va a realizar? En el centro tiene un polideportivo, se llama Garcilaso, dice Garcilaso. 12,000 personas pueden entrar, 12,000. Entonces tenemos mucha preocupación y creo que va a rebalsar, pensamos ahora. Ese lugar va a rebalsar. Por eso alrededor de ese polideportivo va a preparar pantallas gigantes que la gente, ciudadanos afuera también puedan ver. Entonces en esa semana, si mirando, escuchando, las autoridades están apoyando bien, está preparando. Luego el 30 de septiembre este mes va a hacer lanzamientos. Entonces va a estar ahí autoridades. Luego va a publicar todos canales, medios de comunicaciones. Sí, entonces ahí también van a hacer ceremonia de los voluntarios. En caso de voluntario tiene mucho beneficio. ¿Qué beneficio? Los universitarios para tener su currículum. ¿Qué más importante? ¿Qué más importante para su currículum? Certificado, ¿no? Certificados. Pero en ese certificado va a entrar carga horaria también, carga horaria. Desde ahora trabaja casi 1,000 horas si puede ganar. 1,000 horas pocos, muchos desde ahora va a ganar. Entonces va a hacer hasta ceremonia de voluntarios. Luego, y todo Bolivia va a conocer. Terminando esta mañana, culto de la mañana, también atrás van a recibir. ¿Qué van a recibir? Si desean ser voluntarios, todos ya puede ser. Todos. Algunos piensan, son los jóvenes universitarios. Claro, jóvenes universitarios. Pero los hermanos mayores también desean aprender a servir, ¿no? Ser voluntario, se puede. Se puede. Si tiene corazón, desde ahora queremos preparar. Si todos quieren ser voluntarios, porque pocos universitarios parece, la mayoría son mayores. También otra inscripción, desde ahora también para inscribirse, ¿no? Yo quiero estar ahí próximo año, ¿no? En Sucre para participar. Entonces, rellenando su dato, nosotros todos vamos a informar. Desde ahora queremos preparar, mi familia también inscribiéndose, mis amigos, invitados, todos. Entonces ahí va a ver, ¿no? Y luego mirando muchos jóvenes de Sucre también. Ciudad Sucre es universitario, ¿verdad? ¿No? Ciudad de universidad. Bastante, ¿sí? Alumnos jóvenes. Aquí llegando en nuestra iglesia también, nosotros intentamos, ¿no? Los jóvenes que sean voluntarios, aprender más que todos educación de la mentalidad. Y cuando pastor viajó a África, Kenia, entonces pastor enseñó, si esa es África, Kenia también avanzó mucho, sigue avanzando. Pero los jóvenes no aprenden educación de la mentalidad. Entonces no va a controlar el corazón de jóvenes. Jóvenes tienen mucha energía,
tiene mucha fuerza, ideas, son futuro, esperanza de nuestro país. Pero ellos no aprenden la educación de la mentalidad. Difícil controlar sus fuerzas, sus deseos. Entonces, ahí habló, ¿sí? Señor presidentes, autoridades, sí o sí en ese país, África, Kenia, aplica la educación de la mentalidad. Así compartió pastor, regresó a Corea. Pasando poco tiempo, en Kenia sucedió, ¿qué sucedió? En un colegio estaba enseñando a los estudiantes, pero uno de estudiantes levantando la mano, maestro, ahora está haciendo Copa Mundial, partidos. ¿Sí? Entonces todo el mundo nosotros esperamos esa Copa Mundial. Aunque estamos ahora en clase, primero vamos a ver partido. Así ya lo pidió al maestro. Maestro escuchando, ahora es clase, ¿verdad? No, joven, terminando la clase ya pueden ver. Luego y continuó. Terminando la clase, joven se enojó. Ese joven salió afuera, compró gasolina. Esa gasolina echando colegio incendió. Ese colegio todo se quemó. Pero ¿qué pasó, hermanos? En ese colegio algunos jóvenes grabaron por celular lo que está incendiando su colegio. Difundió por redes sociales. Entonces, en otros colegios, otros jóvenes también mirando esa red social, copiaron, incendió, misma manera, en un mes 100 colegios quemaron en Kenia. Entonces, como ahí las autoridades escucharon, sí, Pastor Ospak explicó, jóvenes son esperanza, pero no aprende a controlar sus corazones, va a sufrir, va a tener muchos problemas en su país. Sí o sí necesita aprender la educación de la mentalidad. Entonces ahí urgentemente llamó al pastor. El pastor viajó a Kenia. Luego hizo convenio que aprender sí o sí. ¿Qué aprender? La educación de la mentalidad. Eso ayuda a controlar nuestros deseos, nuestros corazones. En nuestra iglesia también hay muchos jóvenes universitarios, estudiantes y bienes. Jóvenes escuchan la palabra, sabe, la palabra de Dios me ayuda, muy bueno. Pero también ellos tienen muchos deseos, vicios, mirando afuera en el mundo. Los jóvenes viven, andas. Entonces, aunque viene a la iglesia, escucha la palabra, pero no se puede pensar ese deseo. Por eso cervezas, tomando, luego andando fiestas, luego condena, siendo hermanos salvos. ¿Cómo voy a tomar, fumar, cometer pecados? Condena, ¿sí? Toda la semana. Luego en su vida algún accidente sucede, luego se enferma. Por mi culpa, por mi pecado está sucediendo. Luego condena a muchos. Luego ellos agachándose, con mucho miedo viene a la iglesia. Luego escuchando la palabra de Dios, ellos, si estoy viviendo de esa manera, mi corazón muy malo. Sí, aquí viene a la iglesia con la Biblia, escucha la palabra, sí, bondadoso, parece fiel, pero afuera, sí, tomando cervezas, con señoritas, andando, fiesta, muchos deseos. Algunos jóvenes de temprana edad embarazan, luego no puede estudiar más, dejándose, que no puede pensar ese deseos. Algunos también dicen, si como viniendo a la iglesia, así anda jóvenes. Algunos se confunden, luego no entienden muy bien. Entonces, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, jamás va a mentir, jamás va a tomar cerveza, jamás va a fumar. Alguna iglesia, tal vez nuestra iglesia, no fuma, no toma cerveza, sí, escuchando la palabra. Claro, escuchando, sí, recibiendo la guía de Dios, no va a tomar, no va a llevar esa vida. Pero el problema es, después de escuchar la palabra, no aprendieron. ¿Qué no aprendieron? ¿Qué no aprendieron? Como hablamos, ¿cierto? No dobla, no dobla.
piensa que estoy viviendo, tomando cerveza, estará feliz, así piensa. Luego también disfrutando en fiesta, en discoteca, con otros señoritas, otros chicos, jugando. A esa vida trae alegría, felicidad, así cree. Pero después de dejar su vida, así dejando su vida, que su deseo viva, ellos sufren, se queda vacío. Luego, muchas condenaciones, llega a estos. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Así viviendo tú estarás, ¿cómo estará? Feliz, así engaña. Tú viviendo así, ya estará muy feliz, contentos. Claro, un rato está feliz, contento. ¿Usted tomaron cerveza? ¿Por qué, Pastor Andrés, justo en la mañana eso está hablando en el púlpito? Usted también de vez en cuando, ahora no. Porque ahora nadie está tomando, creo. Sí, antes de conocer el Señor, ¿verdad? ¿No? Sí, tomando cerveza olvida, ¿cierto? Olvida problemas, situaciones. Pero cuando despierta de ese efecto de cerveza, otra vez llena de situaciones, preocupaciones. Ya tomando cerveza, ¿soluciona o no soluciona a todos? No soluciona. En ese momento ya olvida tal vez, hermanos. Igual, consumir la droga también, ¿sí? Hoy en día, muchas tentaciones, ¿sí? Muy difícil. Entonces, aquí llegando los jóvenes, estudiantes también a la iglesia, escucha la palabra, pero muy frágil sus corazones. Este deseo lleva arrastra, tomando cerveza, viviendo en esa manera. ¿Por qué vive esa manera? Que engaña Satanás. Tú viviendo esa vida estará feliz, así engaña. Estará contentos, estará muy alegres. Pero como hablamos, después de vivir así, después de dejar según su deseo, ¿está feliz, hermanos? Al revés, y triste, vacío, luego angustia, mucha condenación llegas. Me acusa a sí mismos, sufre bastantes. Pero lamentablemente muchos jóvenes también llevan esa vida que Satanás engañándose. Esa mañana David también aquí. Segundo de Samuel capítulo 12, ¿no? Esta mañana hemos leído. Aquí cómo empieza, Dios envía su siervo, Natán envía a David. Luego habla, sí, David sabe, en una ciudad 2 hombres viven, un hombre rico, tiene bastante ovejas, vacas. Otra persona vive muy pobre, tiene apenas sino una oveja. Esa oveja compró, criando juntos, durmiendo juntos. Luego en mismos, consumiendo, tomando, como su hija ha crecido. Pero justo una persona visitó a ricos. Entonces el rico, en vez de agarrar su vaca, su oveja, él tomando. ¿A quién? A ese pobre que único animal, oveja, agarrando, matando, luego ya invitó a su visita. Entonces, escuchando rey David, ¿verdad? ¿No? Se enoja en gran manera. O sea, vamos a ver, ¿verdad? ¿No? Sí, siervo de Dios, Natán explicaba, Señor, rey David, en una ciudad así 2 hombres viviendo. Y ese malvado, dice ese malvado, ¿cómo puede hacer ese maldito? Se enojó. No podía aguantar rey David escuchando ese malo, ¿verdad? ¿No? Usted también escuchando cómo se siente ese rico. No se siente nada. Sí, muy tranquilo parece a ustedes. Ya, otra vez entonces. Creo que no estoy explicando bien. Otra vez parece. Rey David, en una ciudad, 2 hombres viven. Un hombre rico, tiene mucho, todo tiene. Muchas ovejas, vacas. Luego otra persona muy pobre vive. En su casa solamente una oveja. Él compró, criando juntos, comiendo juntos, durmiendo juntos, luego así criando como sus hijas. Pero un hombre está visitando
a ese hombre rico. Ese hombre rico quería invitar comidas. Pero mirando su oveja, su vaca, no mató. Luego, agarrando esa oveja de pobrecitos, quitó. Luego, matando, invitó a ese invitante, visita. Al escuchar, rey David no podía escuchar más, ¿verdad? No podía escuchar ese cuento, esa historia. Se enojó. ¿Cómo puede hacer? Luego ya rey David se enojó. Usted también, ¿sí? ¿Cómo se siente? Ese hombre rico, ¿qué quiere hacer ustedes? No quiere hacer nada. Ese hombre rico, aquí ya vamos a ver, rey David, no podía escuchar más. Luego se enojó. Aquí ven versículo 5 sale. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muertes. 6. Y debe pagar la cordera con cuarto tantos. ¿Y por qué hizo tal cosa y no tuvo misericordias? Entonces David, escuchando, se enojó, ¿cierto? ¿No? ¿Usted también se enoja? ¿Se enoja, verdad? ¿Usted no? Ese rico muy malo, ¿sí? Entonces usted también, ¿sí? Furor de David encendió. Luego, ese malos, ¿cómo puede hacer? Él es digno de muerte, dice. Debe matar, tráelo. Soy autoridad, soy rey. Trae, voy a matar a ese malo. ¿Cómo puede hacer? Él es digno de muertes. Ese malditos. David estaba enojándose, hablaba. Pero más interesante, muy importante, aquí ahora más interesante. Puede imaginarse David ahora muy enojado, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? Ese hombre rico es digno de muerte. Trae, voy a cortar su cabeza ahora mismo. Luego va a devolver 4 veces más ese pobrecito. ¿Cómo así puede hacer? Pero ahora más importante ahora, el versículo 7. ¿Ya usted tiene el versículo 7? Ya ustedes pueden leer. ¿Sí? El profeta de Dios, Natán, responde. Mientras enojándose, hablando David, ya el profeta Natán responde a David. Versículo 7, ¿no? Ya, ¿pueden leer todo? Ya, 1, 2, 3. Ya está ahí nomás, está ahí. Natán escuchando, muy raro. Rey David muy enojado. Dice que ese hombre rico, malos, es digno de muerte. El maldito trae, voy a cortar su cabeza. ¿Sí? Ese maldito, hablando de Natán, el profeta de Dios, Natán. Jehová dice, Rey David, ese hombre, ustedes, así hablo, ustedes. ¿A quién? ¿A quién? A ustedes. Usted, tú eres digno de muerte. Tú eres malo, tú eres. David jamás pensó, jamás. Su boca habló. Él es digno de muerte. Tiene que matar, cortar su cabeza. Pero David jamás pensó que soy ese hombre digno de muerte. Jamás pensó. Si hubiera conocido, soy digno de muerte, malditos, gran pecador, sucios, él también hablaría así enojándose. Que no va a hablar, hermanos, no va a hablar. Esta mañana ustedes llegando ante Dios, escuchando la palabra de Dios. No sé, en su vida también, tal vez, ¿sí? Soy rey como David. Estoy sirviendo en mi reino, sirviendo los pueblos, trabajando, apoyando, tal vez piensas. Algunos soy marido, aunque poco difícil, pobre en mi hogar. Pero estoy sirviendo mi hogar, mis hijos tal vez piensan. Soy la esposa,
¿sí? También estoy apoyando a mi marido, mis hijos, educando. Tal vez piensa, soy una hija, ¿sí? En mi hogar, ¿sí? En vez de mi padre, madre, yo también trabajando, apoyando tal vez. Cada uno tiene, ¿sí? Sus situaciones. Pero esta mañana Dios quiere hablar. David, tú eres ese hombre. ¿Ese hombre quién es? ¿Ese hombre quién es, hermanos? Ese hombre es digno de muerte hablando. Hermano, tal vez no consideramos nosotros ante Dios, ¿sí? Soy buen padre, soy buena madre, soy buen hijo, soy buen hermano de la iglesia, porque yo comparto la palabra, yo oro, ofrendo, yo sirvo, yo dirijo, así considera, hermanos. Pero esa mañana, ante Dios, todos nosotros, a través de su profeta Natán, habló. Rey David, usted, ese hombre es aquello, dice. Usted eres, dice. Tal vez, pastor, ¿qué quiere hablar? Tal vez no, usted no puede entender. Pero esta mañana, si David, este hombre es digno de la muerte. ¿Y por qué es digno de la muerte, hermanos? Capítulo 12 hemos leído. Pero una hoja antes, capítulo 11, leyendo, ¿qué sucedió? Todos los soldados de Israel salieron en la guerra. David se quedó en el palacio. Se levantó tarde. Luego, él subiendo a la terraza, ahí vio una señora que está bañándose. Entonces trajo esa mujer, luego adulteró con esa mujer. Esa mujer es la esposa, ¿verdad? ¿No? La esposa de Urías. Urías es su soldado. Entonces, ese su soldado Urías, mientras haciendo que era, ¿sí?, afuera, David con su esposa sí cometió pecados. Después de cometer el pecado, David, ¿qué hizo? Eso no tiene que saber nadie. No tiene que saber mi pecado, mi maldad. Soy rey en Israel. Estoy sirviendo muy bien mi reino. Nadie tiene que saber. Si sabe, va a perder mi honor. Luego tal vez va a suceder, ¿verdad? ¿No? Perdiendo todas las cosas de mí. No debe conocer nadie. Por eso llama a Urías. Urías estaba haciendo que era para Israel, para rey David. Llamó. Luego, Urías, ¿cómo está allá la situación? Rey David, Señor, está trabajando, peleando fuerte, todo peligroso. Pero Dios está dando la gracia. Qué bien, aleluya. Esa noche, duérmate con tu esposa. Así mando. Quiere esconder. Esta noche, duerme con tu esposa. Su esposa va a embarazar. Entonces, ¿ese bebé de quién? De Urías, así pensaba. Entonces esta embarazada, ese embarazo de David con ese pecado, quería cubrir, tapar. Pero qué raro, ese Urías se fue a dormir con su esposa, no durmió. Al día siguiente, rey David, dormí muy bien. Creo que mi soldado Urías está descansando bien en su casa con su esposa. Así pensaba. En la mañana levantándose, caminando, salió al patio. En el patio está durmiendo. ¿Quién está durmiendo? ¿Cómo durmiendo Urías? Así durmiendo. Porque muy cansado llegó de guerra. Muchos tensos, pero todo olvidando. Ahí durmió. Se sorprendió David. Urías, ¿por qué aquí duerme? ¿Por qué no duerme allá en tu casa con tu esposa? Mis soldados, mis generales, ¿sí? Ahí peleando en la guerra. ¿Cómo puedo dormir con mi esposa? No puedo hacer. Ante Dios, ¿cómo puedo hacer eso? Pues ahí se quedó. Dice. David, ¿sí? Él tiene que dormir con su esposa para esconder ese pecado. Entonces esta noche David invitó cerveza. Trae paseña, ¿sí? Trae, ¿sí?, todo cerveza. Luego tomando, luego ya premio Urías, tú trabajaste duro en la guerra. Ahora ya vaya, descansa en tu casa con tu esposa.
pero igual rechazó, no durmió. Ni modo, ¿sí? Entonces ese embarazo de la esposa de Urías, Betsabé, de David, no podía esconder. Ni modo, Urías ya lleva esa carta, luego entrega, ¿sí? General Joab. Entonces en esa carta David, ¿qué escribió? Joab, cuando recibe mi carta, sí, ese soldado Urías más adelante deja él solos. Luego otros soldados retroceden, que se quede solo más adelante. ¿Quién? Urías. Esa carta, ¿qué está escribiendo? ¿Qué está escrito, hermano? ¿Qué quiere decir? Joab mata a Urías. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? Solamente dando poco vuelta. Solo deja más adelante el Urías, luego otros retroceden. Que se quede solo, muera. Eso está hablando. Matando, asesinato de David. Eso escribe la carta, luego en la mano de Urías entregó. No mira, entrega a general Joab. Entonces ese Urías es fiel. Sí, Señor, agarrando. ¿Qué está agarrando su mano? Sin saber que David va a matar a él. Sin saber, y fielmente agarrando, ni mirar. Y entregó a Joab. Joab a mirar qué pasa. Porque el rey David quiere matar a ese soldado fiel. No sabía. Pero como un orden del rey, y adelante puso. Vamos a atacar. Y todos, Urías adelante. Después otros soldados retroceden. Se quedaron solo. ¿Quién se quedó solo? Urías solo se quedó. Ahí murió. Luego avisó. Rey David, nuestros soldados peleando contra nuestros enemigos, se quedó más adelante solitos. Ahí murió. Informó al rey David. Rey David, ¿qué dice? En la guerra puede suceder estas cosas. No se preocupa. No se preocupa. Luego avanzamos. Y ahí mató Urías. Ya su marido murió. Sí, la mujer se llama Betsabé. Después de escuchar, ¿verdad? ¿No? Y luego hizo el luto de su esposo, Betsabé, su esposa. Terminando el luto de su esposo, David envió y trajo esa mujer, Betsabé, luego se casó. Ese capítulo 11 está explicando. ¿Pueden entender, hermanos? Capítulo 11 así está escrito esas cosas. Luego capítulo 12, esta mañana hemos leído. Dios envió el profeta Natán. David escondidamente, escondió perfectamente. Ahí escondió muy bien, pero Dios habló. Rey David, dos hombres en la ciudad vive. Un hombre ricos hablando, David hablando. Un hombre pobre, ¿a quién está hablando? Urías. Entonces ese hombre rico tiene todos, Dios ha dado. Pero cuando llegó una persona, visita, invitados, y mató ese ovejas de pobrecitos, quitando, mató y ofreció, invitó. Rey David no sabía que ese hombre rico está hablando a mí, no sabía. David escuchando se enojó, encendió, dice, el furor de David. Ese hombre es digno de muertes, ese hombre debe matar, ese hombre debe, sí, traer y matar. Ese hombre es digno de muertes. Habló bien, ¿verdad, hermanos? ¿Habló bien? Ese hombre rico es digno de la muerte, ¿verdad, hermano? Nadie responde. Ese hombre rico, ¿quién es? ¿Quién es, hermanos? David, también. A nosotros hablando, a nosotros. Así entendieron, es buen alumno, hermanos. Todavía no soy David. No es buen alumno, hermanos.
Entonces David, escuchando recién, yo soy ese hombre malvado, asesinatos, cometido pecados graves. Escuchando de ese siervo de Dios, Natán, podía entender. Luego el versículo vamos a ver. Versículo 8. Versículo 7, desde 7 voy a leer. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por el rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tus senos. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchos más. Luego Dios explica a través del profeta Natán a David: yo ungí, ¿sí?, para que sea el rey en Israel. Luego yo libré de la mano de Saúl. Saúl quería matar a David, ¿cierto? ¿No? Ay, yo libré. Luego yo he dado, todo ha dado. Reino Israel, esposa de tu Señor, ¿sí? Todo ha entregado. Luego última parte que dice: y si esto fuera poco. ¿Ya puede encontrar? Aquí no. Y si esto fuera pocos, te habría añadido mucho más. Ya aquí vamos a ver. Eso pocos, hermano, Dios ha dado a David. Eso poco es. Entregó un reino. Ese rey, esposa de su Señor, riquezas, todo ya entregó. Eso es poco, hermanos. Es grande también, grande. Pero Jehová Dios, ¿qué dice a David? Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Jehová Dios quiere dar a David, ¿cierto? Ahí puede ver, hermanos. Jehová Dios, ¿qué quiere dar a David? Mucho más quiere dar. Si eso poco es, David, tú sientes poco eso, yo voy a darte. ¿Qué cantidad más? Mucho más. Entonces, ¿cuánta riqueza más quiere dar Dios? Imagínense. Si fuera eso pocos, ¿sí?, te habría añadido mucho más. Eso es corazón de Dios, hermanos. Pero David menospreció la palabra de Dios, pisoteó ese corazón de Dios. Aún Dios quiere dar. Si David, eso es poco, es, yo te daré más. Habla a mí, pide a mí, yo te daré todas las cosas, mucho más te daré. Eso corazón de Dios. Pero David, ¿qué hizo? Pisoteó todo, menospreció a Dios. Luego él mismo quería tener más. Él quería, eso me falta. Él mismo quería. Tenía varias esposas, pero mirando a esa mujer, esposa de Urías, Satanás se engañó. David, aunque tiene muchas esposas, pero te falta. ¿Qué falta? Porque con esa mujer viviendo tú estarás más feliz. Así engañó. Con esa mujer durmiendo estarás más feliz. Luego David, de verdad, ¿sí?, aún Dios me ha dado, falta. Sí, con esa mujer yo viviendo, durmiendo estaré feliz. David aceptó estos. Según esto, Dios se enojó. David, yo te di. ¿Qué ha dado Dios a David? Todos. Pero Dios dice: si fuera poco esto, yo te daré. ¿Qué cantidad Dios va a dar? Mucho más. Pero tú me menospreciaste, tú me pisoteaste, tú no me confiaste. Luego, según su deseo, durmiendo, agarrando a esa mujer, estará feliz así. Tú deshiciste. Dios se enojó. Luego habló, ¿no? Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová?
haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tú pensabas que me falta con esa mujer, Betsabé, sí, durmiendo estará más feliz. Tú menospreciaste a mí. Si tú fueras pocos, yo te daré mucho más. ¿Cómo me puede pisotear? Luego puede tomar ese deseo que así yo viviré. Será más feliz. Luego habló. Tú mataste. ¿A quién mataste, David? Urías. Después de matar Urías, ¿verdad? ¿No? Después de cometer pecados con Betsabé, David tenía miedos, quería esconder, quería proteger. Siendo rey en Israel, sí cometió ese pecado. ¡Qué vergüenza! Los ciudadanos, todos se enteran, un rey cometió pecado. ¿Qué pensará? David tenía miedos, él quería proteger. Yo necesito, no tiene que saber nadie. Él quería proteger a sí mismo, cuidar a sí mismo. Luego él pensó, planeó. ¿Qué planeó? Llamar Urías. Luego hace dormir juntos, porque quería esconder. ¿Cierto, hermano? ¿Esa parte puede entender? Luego quería proteger a sí mismos. Quería proteger, quería cuidar a sí mismos. David no sabía que ese corazón es demasiado peligroso. No sabía él, protegiendo a mí, cuidando a mí, que es malo. No es malo. Pero él quería proteger a sí mismos y guiar bien a sí mismos. Llamó Urías. Fracasó ese plan. Después, él no duerme con su esposa, ni modo. Aunque no quería matar, pero ni modos, para proteger a mí mismo, para cuidar a mí mismo. Asesinato, mató su Urías, sus soldados. A través del capítulo 11 explica. Aquí Dios sabía esto, corazón malvado en el corazón de David. Después de escuchar Dios exhortando, maldeciendo a David. ¿Cómo maldice? Aquí vamos a ver el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Una maldición grande en la casa de David. Porque jamás de tu casa la espada, no se apartará jamás de tu casa la espada. Va a suceder, ¿sí? Y sangrando en su familia, en sus casas. Entonces es una maldición. Dios exhortó y fuertes. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, y cuál yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces así Dios exhortando ante David. Luego revelando todo lo que ha hecho maldad. Tú eres ese hombre digno de muerte. Tú eres ese sucios, inmundos, que asesinatos en tu corazón. Sí, ahí hablando. David, después de escuchar, llegó miedos. Luego él también reconoce, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver. Aquí muy importante, hermanos. Acá, como en el principio hablamos. La Biblia, la palabra de Dios, no solamente muestra nuestro estado, cómo estamos, tal, ¿cierto? ¿No? Aún equivocamos, aún hizo malo rey David, pero aquí muy importantes. Aquí la Biblia explica cómo puede salir de esta situación, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo puede solucionar ese problema? Aparentemente rey David creo que va a morir por ese pecado. No va a solucionar. Es grave, hermano. Imagínense, después de cometer pecado con la esposa de Urías, luego hasta asesinato ya mató. Él quería tapar
¿sí? Esconder, pero Dios ya mostró todos. Ya supuestamente Él no puede solucionar, solamente morir, ¿cierto, hermanos? Pero aquí ya muy importante, cómo Dios guía a David para que pueda salir de esta situación. Ya versículo 13 sale, 13. Ya versículo 13 voy a leer. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ya, supuestamente después de cometer hasta mató su Uría, ¿no? Soldados. David debería morir, gran pecador, en maldad hechos. Pero aquí Jehová Dios, ¿qué dice a David? Morirás, así dijo. No morirás. ¿Por qué no morirás? Aquí. Rey David reconoció. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Reconoció. ¿Qué reconoció? Yo hice esa maldad, Dios. Yo hice esa maldad, ¿sí? Yo maté, yo cometí pecado. Yo soy digno de muerte. Esta persona reconoció. Yo pequé, dice, contra Jehová. Menosprecia a Dios. Hermanos, aquí muy importante. El versículo 13 leyendo, aquí, ¿verdad? ¿No? 13. David, ¿qué reconoció ante Dios, hermanos? Aquí muy importante. Ya aquí 13 leyendo, Rey David reconoció, ¿verdad? ¿No? Luego testifica ante Dios. ¿Qué testifica? Yo adulteré, yo maté a Uría. Eso ya, ¿sí? Testificó eso. Aquí ya vamos a ver, hermano 13. Entonces dijo David a Natán: pequé, aquí dice, él pecó, pequé contra Jehová. Él no menciona qué hizo con la esposa de Urías. No menciona tampoco asesinato, mató a Urías. ¿Qué está hablando ahora? Contra Jehová. Esa es más gran maldad. ¿Sí? David. Tal vez humanamente ustedes pensando, David cometió malo, hasta mató personas. Ese grave pecado, claro, grave pecado es. Pero para Dios más maldad, ¿qué es? Él menospreció a mí. Yo, si fuera pocos, eso yo he dado. Si fuera pocos, yo habría añadido. ¿Cuánto más? Mucho más. Si David se siente necesidad, Dios va a dar. ¿Cuánta cantidad va a dar? Mucho, mucho. Ese corazón de Dios. Dios ama a David. Luego, todo quiere dar. Pero David menospreció a Dios. Que Dios no va a dar a mí. Luego, él, según su deseo, agarró a esa mujer. Adultero. Así yo puedo estar más feliz. Así él pensaba. Dios no puede cuidar a mí. Por eso yo cuido. ¿En qué manera cuida a sí mismos? Llamando Urías. Después de cometer pecados, David en su corazón, Dios no puede solucionar. Dios no puede cuidar a mí mismo. Yo voy a cuidar. ¿Cómo va a cuidar David a sí mismo? Llamar Urías. Luego hace dormir con la esposa. No durmió. ¿Qué pasó? Dios no puede proteger a mi vida. Por eso yo voy a proteger. ¿En qué manera? Joab, Uría, le ponga adelante. Luego otros soldados retroceda. Se quede solo uno, mata. Hermanos, David él mismo quería proteger. Él quería cuidar su vida, ¿cierto, hermanos? Él quería cuidar su trono, él mismo. Esa gran maldad, hermano, ante Dios. David reconoció. ¿Qué reconoció? Dios, mi maldad más grande es. No confío en Dios. Dios me protege bien. Dios me cuida bien. Pero David ignoró. Dios no puede proteger mi vida. Tampoco puede cuidar. Yo voy a cuidar llamando Urías. Hace dormir. ¿Qué hace? No durmió. Matarlo más ese.
Urías. David, él mismo quería cuidar a sí mismo. ¿Ya puede ver, hermanos, esa parte? David reconoció esa maldad grande. Después, Dios mirando el corazón de David, Dios habló, no morirá, dice, porque ha remitido tu pecado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ha remitido tu pecado. ¿Qué quiere decir? O perdonó toda maldad, limpió tus pecados. Ya aquí vamos a ver, aquí dejando, ¿no? Salmos, usted tiene Salmos capítulo 51, vamos a ver. Libro de Salmos capítulo 51, vamos a ver. Aquí más explica cómo Dios limpió su pecado, ¿verdad? ¿No? Aquí explica más detalladamente. Tal vez alguna persona escuchando cómo ese rey David hizo maldad, cómo no puede tener pecado, así ya puede pensar, ¿verdad? ¿No? Como unas dudas grandes. Pero la Biblia explica muy bien cómo ese David, después de cometer el pecado, Dios dice que no hay pecado. Ha remitido, tú eres limpio, como la nieve blanca, no tiene nada de pecado. Tú eres perfecto, así puede hablar Dios. Por eso ya, Salmos capítulo 51 leyendo, ya, en su Biblia creo, tiene un título, capítulo 51, arriba, ¿no? Tiene título, como está escrito, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. El capítulo 51 es el testimonio de David. Después de cometer el pecado, luego mató a su soldado Urías. Ahí Natán visitó, luego exhortó fuerte, ¿no? Como capítulo 12, segundo de Samuel. ¿Sí? Salmos capítulo 51 es ese testimonio de David, cómo él recibió esta gracia. Explica. Ya, versículo 1, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hasta ahí él tenía pecado. Leyendo ese versículo, ¿sí? Aquí se nota, él tiene pecado, condena a muchos ahora. Después de hacer maldad, graves pecados, condena. Límpieme, lávame, me condena mucho, yo sufro mucho, no puedo salir de ahí. Ayúdame. Ahí tiene pecados, claramente, ¿no? Está escrito. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Versículo 5, ¿no? Ya, versículo 5, ustedes pueden leer, hermanos. Ya, versículo 5 tiene, ya, 1, 2 y 3. Sí, amén, hermanos. David te explica, ¿qué te explica? Yo adulteré con la mujer, yo maté a Urías. No está hablando de ese tema. Claro, él ha hecho malas cosas, eso. Pero más principal, ¿qué es? Él dice, en maldad he sido formado. ¿Sí? Ha formado en maldad. La vida de David completamente maldad, suciedad. Solamente está por mortal, está cubierto como rey, sirviendo, apoyando. Pero completamente David, su vida es, ¿qué es? Maldad. Por eso quitando ese mortal, ¿sí? El título de rey quita. ¿Qué sale? En maldad, pura maldad, suciedad. Eso está él explicando. Luego también, y en pecado me concibió mi madre. Mi origen completo es maldad, pecado, suciedades. Aún un tiempo yo congrego, escucha la palabra, sale buenas cosas.
Pero cuando saca, descubre en mi corazón, ¿qué sale? Suciedad, maldad. Como David cometió pecado, asesinato. Eso es verdad, mi vida. No solamente eso, hipocresía, engaño, malicia, detracciones, rara cosa, todo suciedad tenemos. ¿En dónde tenemos? Adentro, dice. Él está hablando, te explicando. ¿Qué está hablando? No solamente yo hice maldad, Urías, Besabe, no. Mi forma, mi origen es una masa de maldad, pecados. ¿Qué quiere decir? Soy digno de muertes. Soy digno de muerte ante Dios. Claro, en ese momento tal vez yo hago buenas cosas físicamente, pero mi origen es maldad. Verdaderamente se está explicando. Hermanos, si David eso te explicó, no es sencillo, hermanos. Mucha gente solamente te explica también como solamente que habla sobre mi maldad que ha hecho. Yo mentí, yo robé, enojé, ¿sí? También tengo rabia, eso no me habla. Pero no igual que David, que habla su verdadero, me ha formado en maldad. Mi madre me ha concebido en maldad, ¿sí? Soy eso completamente malos. Por eso yo solamente salgo maldad. Él está explicando, soy digno de la muerte ante Dios. Así te explicando, luego por favor, ten misericordia a Dios. Entonces Dios también habla, versículo 7. 7 puede leer juntos, hermanos. Ya hasta ahí podemos ver, ¿verdad? ¿No? Tormenta David, sufre, condena mucho por el pecado que ha hecho. Pero versículo 7 leyendo cambió totalmente, ya diferente. Ya 7 podemos leer juntos. 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Puede ser limpio, borrar toda maldad, todo pecado que ha hecho, pasado, ahora, también hasta más futuro. Hasta más adelante, nuestro futuro, tal vez eso puede cometer, ¿cierto, hermano? ¿No? Hasta todos los pecados puede limpiar, dice. ¿Cómo puede limpiar? ¿Cómo puede lavar? Como fuera la nieve blanca que no hizo nada. Así puede ser limpios. Aquí versículo 7, no, así está escrito, ¿no? Purifícame con hisopo y seré limpio. Sí, purifícame, lávame. Sí, entonces para ser limpios como la nieve blanca. Ese hisopo aquí explica, hisopo ¿qué es? Hisopo sale, ¿no? Levítico sale, perdón, no es Levítico. Éxodo capítulo 12 sale. Sí, Éxodo capítulo 12 leyendo, si hay Dios sacando pueblo de Israel de Egipto, llevar a la tierra de Canaán. Pero rey Faraón no quería soltar el pueblo de Israel. Ahí envía diferentes plagas, desastres, maldiciones de Dios. Última plaga, ¿qué es? Última plaga es matar todo primogénito, desde bestia hasta el rey, ¿verdad? ¿No? De Egipto. Pero cuando matando un cordero, luego su sangre pinta. ¿En dónde pinta? En 2 postes de la puerta y dintel, ¿verdad? ¿No? Ahí pintando la sangre de cordero, ahí va a pasar esa última plaga. Por eso todo lo que creen la palabra de Dios, ellos matando cordero, recibiendo la sangre, pinta. ¿En dónde pinta? En 2 postes, luego dintel. Sí, aquí sale ya. El versículo 6, ¿sí? Éxodo capítulo 12, 6.
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí sale, ¿no? Aquí sale, hermanos, de 2 postes, ¿verdad? Hemos leído, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Por qué capítulo 12 hemos leído? ¿Sobre qué estaba hablando? Hisopo, perdón. Sí. Sí, un momento. 22 sale, ¿no? Sí, porque ok, 22 sale, perdón. Aquí abajo sí está. 22. Ya aquí junto podemos leer. Ya aquí hisopo sale, ¿no? Cuando pintando la sangre en el poste a través de hisopo. Ya. El versículo 22. 1, 2 y 3. Sí, cuando pintando la sangre de cordero, sin mancha, un cordero. Pintando usó, ¿qué hierba usó? Hisopo. Por eso ya Salmos capítulo 51, si por hisopo límpiame, lávame mis pecados. Esa hierba limpiando nuestro pecado no está hablando. A través de ese hisopo mojando la sangre de cordero, ¿qué hace? Pinta 2 postes, luego el dintel. Entonces Dios ese día va a bajar a la tierra, luego va a pasar en Egipto. Luego Dios pasando cada casa, luego en esta casa vive hombre. Luego en el hombre tiene pecado, Dios con espada va a matar, así va a sangrar cada casa. Eso es última plaga en Egipto. Pero los que creen la palabra de Dios, la promesa de Dios, ¿qué es? Es el 14 día del mes, luego matar un cordero sin mancha, recibir la sangre con hisopo y hierba, tiene que pintar 2 postes, luego en el dintel. Entonces Dios pasando en Egipto, luego Dios va a pasar, esta casa va a pasar, dice. ¿A qué casa va a pasar? Está pintado en 2 postes, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué entonces Salmos capítulo 51, David te explica? Porque dice, hisopo lávame, límpiame. Así yo seré la nieve blanca. Me quedaré sin pecado, perfectos, limpios me quedaré. Igual hoy en día, hermanos, aún ha cometido. Como David es muy malo, es digno de la muerte. Tal vez esta mañana, tal vez entre nosotros también, ha cometido, o más peor que David también. Pero esta mañana, igual que David te explica, ¿cómo te explico? Soy maldad. He formado desde mi madre en maldad.
soy digno de la muerte. Aparentemente yo soy cristiano, pero soy formado desde mi vientre de madre, ¿no? Soy maldad, sucios, así va a vivir. Pero ten misericordia, ¿verdad? ¿No? Entonces, a través de la muerte del Señor Cristo. Ese Cordero es Jesucristo hablando, que vino a este mundo, luego sangró en la cruz, demarando, luego murió. Por eso, ¿cómo puede pintar la sangre de Jesucristo en nuestro corazón? ¿Cómo puede pintar? Igual que David. Lávame, la muerte del Señor Cristo, esa sangre que murió, limpió mis todos pecados. Pasado, ahora, hasta más futuro, aún más malvado que David, aún más cometido pecado. La sangre del Señor Cristo lavó, limpió. Nos quedamos la nieve blancas, limpios, justo así quedamos. Aceptar, creer, eso está hablando. Esta mañana, tal vez ustedes también condenan, tal vez, por lo que he hecho. Tal vez no se puede hablar a nadie. Sigue, está guardando aquí adentro. Pero esta mañana, nuestro Dios habla. David, si fuera poco esto, si yo habría añadido mucho más. Quiere dar a nuestro Dios, ¿verdad? No a nosotros. Dios ama esta mañana. Sí, recibiendo ese corazón de Dios. Aún he pecado, aún yo hice maldad. Pero a Dios enviando su Hijo a través de la muerte del Señor Cristo, lavó, limpió, nos quedó limpios, perfectos, justos, creer, aceptar. Amén, hermanos. Eso así creer, pintar la sangre, está hablando. David testificó y así, hermanos. Esa mañana David habló ante Dios. Él confesó mi maldad verdadera ante Dios, que es mintió, rabia, queja, eso. La maldad más grande ante Dios es menosprecio. No confió, por eso nosotros mismos quiere proteger mi vida. Mi persona mismo quiere cuidar a sí mismos, ¿sí? Quiere exaltar, mí mismo quiere exaltar, porque no cree que Dios me va a levantar. No cree que Dios va a usar mi persona. Dios no va a proteger. Por eso, ¿quién ya protegiendo nuestras vidas? Nosotros mismos. Ese ante Dios maldad. San Mateo capítulo 7 leyendo sale. Todo lo que me dice Señor, Señor, se entrará al reino de los cielos. Pero ellos no entra, dice. Primeramente la voluntad de Dios que hace entrará al reino de los cielos. En aquel día, ¿sí? en el nombre del Señor profetizamos. En el nombre del Señor echamos demonios. En el nombre del Señor, ¿qué hace también? Hicimos milagros. Pero todos ellos recibieron la maldición del Señor. Porque ellos menospreciaron a Dios. Menospreciaron la obra del Señor Cristo que hizo ya limpios para ellos. Pero ellos menosprecian la obra del Señor Cristo. Luego, ¿quién hace? Ellos mismos hacen. Nosotros hicimos, dice, echando demonios. Nosotros profetizamos. ¿Por qué? Dios no puede llevar al cielo. Dios no puede solucionar nuestro pecado. Pues nosotros mismos hacemos, dice, hacemos. Ante Dios la maldad más grande es, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es más grande? Nosotros vivimos para mí, que Dios no va a cuidar a mí. Pues nosotros mismos hacemos para mí, que un menosprecio grande a Dios. Mi negocio, mi salud, mi familia, mi futuro, todo. Dios no puede salvar. Dios no se puede cubrir. Por eso yo tengo que cubrir, yo tengo que cuidar mi vida a sí mismos. Así
creen en sí mismos. Por eso Dios llega, ¿qué llega? Maldiciones llega, maldiciones. En la vida, en tu familia, jamás apartará la espada en la familia de David. Maldiciones. Tú fuera pocos eso, yo te daré. ¿Qué cantidad más? Mucho más, hermanos. Dios puede dar. Dios todos, pero nosotros menospreciamos. Muchas personas. Aún es Cristo murió por nuestros pecados, sangrando. Pero la gente menosprecia. Luego, Él mismo, ellos intenta, ¿sí?, limpiar sus pecados. Trata orar, trata hablar lengua, trata ver sanaciones, trata ellos mismos. Que menosprecio que Dios es Cristo no puede salvar a nosotros. Pero esta mañana, hermanos, todo esto dejando. Luego cuando es Cristo murió, hay verdad, ¿no? Nos limpió, lavó. Aún, sí, mucha maldad. Aún más peores pecados hemos hecho. Pero hasta ese todos pecados. La sangre del Señor Cristo, lavó, no lavó. Limpió, no limpió. Ya sus pecados también se quedó limpio. Ya lavó, no hay más pecados. ¿Cómo? Como la nieve blanca, así se quedó. Amén, hermano, amén. Amén. Una palabra vamos a buscar. Mismo libro, Éxodo capítulo 19. Capítulo 19, el versículo 4, hermano. Ya voy a leer, ¿sí? Ya, el libro Éxodo capítulo 19, el versículo 4. ¿Ya todos se encontraron? Voy a leer. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios explica cuando el pueblo de Israel llegó en el monte Sinaí, llamó Moisés. Moisés, ya habla, yo guiando a ustedes. En esa manera. Y transmite al pueblo de Israel. Luego bajando ante el pueblo de Israel, él transmitió, versículo 4. Hermanos, Dios nos guía. Después de sacar de Egipto, como somos esclavos de Egipto, somos esclavos del pecado. No quería cometer pecado, pero esclavos, ¿qué hacen? Aunque no quiero cometer pecados. Esclavos, quiere descansar, pero dueño, levanta, trabaja. Y levanta, trabaja. Somos esclavos de Egipto, era. Somos esclavos del pecado, era. No quiero cometer pecado, comete otra vez. Esclavo del pecado. De ahí sacó la muerte del Señor Cristo. Salvó a nosotros, que viva. ¿En qué manera de vivir? Esa manera, hermano. Dios guió. ¿En qué manera guió al pueblo de Israel? Como águilas, igualitos. Dios quiere guiar a nosotros como águilas. Águilas, ¿sabe, hermanos? Águilas. ¿Cómo guía águilas? Cría a sus bebés. En el nido, ¿no? Ahí, abajo, ¿qué pone? Espinos. Encima de espinos y plumas bajas, suaves. Luego más encima, ¿qué pone? De pluma, ¿no? Más suavecitos, así. Entonces hay huevos, los huevos, sus hijos, ¿no? De ahí. Pasando el tiempo, ellos salen del huevos. Chiquitito, no sabe nada, como bebé. Luego ahí alimenta, crece. Entonces águila ve, mis hijos están creciendo. Veo que su pancito está saliendo más grande que ayer. Mira, su cabeza cabezón es. Un mes antes chiquitito. Así ve, se nota. Entonces águila piensa, mis hijos también necesitan. ¿Qué necesita? Volar. Vencer.
Por eso, ¿qué hace águilas? De repente con sus alas aletea, ¿verdad? ¿No? Como chatea, como cachatea, ¿no? Así. De repente los hijos, ¿qué pasa mi madre? ¿Qué pasó? Algo que pasó mi madre. O tomó cerveza, borracho parece. De repente, así. Luego empuja fuera de nidos. Mi madre quiere que muera a nosotros, ¿verdad? ¿No? Pues echando. No, echa. Comenzó a echar, exhorta. Parece muy frío su madre, sangre fría tiene. Pero cuando echando fuera de nido, ¿qué hace? Antes de caer a la roca, ¿qué hace? Con su ala, recibe. Entonces otra vez echando otra vez. Y toma por sus alas. ¿Por qué así águila hace, hermanos? ¿Por qué así hace? Dios igualito de esa manera aquí a nosotros. Los hermanos dentro de la iglesia unidos así quiere crecer, cómodamente. ¿Sí? Aquí en la iglesia, cómodamente, ¿qué vida quiere? Solo domingo viene, sentadito, escuchar, quiere regresar. No quiere hacer nada. Un bebé en el nido, solo comer, no quiere hacer nada. Es demasiado peligroso. Ahora está bien. Pero su cuerpo crece, hermanos. Creciendo por su peso va a presionar. Abajo, ¿qué espera? Espino no me espera. Abajo espera abismo, la roca, hermanos. Antes de caer, la madre, ¿qué hace? Empuja. Vive por la fe. Ora a Dios. La economía también debe aprender. No solamente usar para mí, para el Señor, para el Evangelio, ofrendar, avanzar, ver la obra de Dios. ¿Cubre o no cubre? Pero nosotros, no, para mí, para mi boca, para mi cuerpo, para mí. Así nomás quiere. No sabe usar para otros. No sabe para el Evangelio. Ahí en el nido se queda. Todo para mí. Águila, mira, así creciendo va a suceder. ¿Qué va a suceder? Creciendo su cuerpo más, ¿qué va a suceder, hermanos? Su nido se queda chiquitito, su cuerpo grande, no se puede aguantar. Ese nido va a romper. Cuando no sabe volar, ese cuerpo de águila se cae directo a abismos. Luego quiebra su cuerpo y muere, hermanos. Hermanos, leyendo, primera de Pedro capítulo 2 sale. Versículo 1, desechando todo engaño, hipocresía, detracciones, maldades. Desecha, vence, vive. En la iglesia muchos hermanos hablan sobre la gracia. Yo recibí la salvación sin hacer nada por la gracia. Como fuera, después de recibir la salvación también, gracia, ¿qué es? Cometiendo pecado, mintiendo, rabia, envidia, luego igualito que antes vive. Permite así, soy frágil, nada, que soy salvo por la gracia. No puedo hacer, soy frágil, dice. ¿Ustedes han escuchado, hermano, eso? Tal vez entre hermanos alguien comparte esa manera. No es bíblico, eso es diabólico. Soy frágil, débil. Por eso mintiendo, engañando, cometiendo de nuevos. En la Biblia no está escrito, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, enseña otra vida. Vence, salvar. Luego el versículo 3, ¿qué vida lleva? Si habéis gustado la benignidad de... Vamos a buscar si así está escrito o no. ¿Sí? Luego terminamos. ¿Sí? Ya, primera de Pedro. ¿Qué capítulo, hermanos? Ya 2. Luego, ¿qué versículo? Ya 1, desde 1, ¿no? Aquí, ya, mire. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones.
Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir? Después de recibir la salvación, ¿qué vida lleva? Salvar, vencer de vicio, de engaño, de tracciones, envidia, engaños. Vence. ¿Cómo puede llevar esas vidas? Esa es la leche espiritual. Alimentarse, no adulterada. Esta mañana escuchando la palabra de Dios. No es una doctrina de hombres, de Pastor Andrés. La palabra dice, la leche espiritual, no adulterada. Escuchando la palabra, sí o sí va a crecer. Pero de ahí Satanás se engaña. Metes nuestros razonamientos, pensamientos. Fulano dice, fulano quién dices, fulano quién dices. Tiene razón, tiene razón. Mezcla la leche espiritual, no adulterada. Solamente la palabra de Dios. ¿Qué está escuchando? Esta mañana va a crecer. Creciendo va a vencer. Amén, hermanos. Esa vida hay. Esa vida hay enseñando. Pero muchos hermanos, ¿qué? Mezcla, mira situaciones, acepta mi deseo, mis pensamientos. Luego, mirando, a necesario mentir, miente. Necesario engañar, engaña. Necesario cometer pecados, cometiendo, viviendo esas vidas. Luego que dice, soy frágil, así habla, soy carnal. Hermano, desde ahora, algunos hermanos se acercan de ustedes. En esa manera comparte, fuera, eso fuera. No es la Biblia, no es de Dios, fuera. Dios no quiere que viva esas vidas. Dios quiere que vivamos, vencer. Amén, hermanos. Luego último versículo 3, ya vamos a leer 3. Ya. ¿Tiene versículo 3? Ya. 1. ¿Encontraron? Aquí está, aquí sí. 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Sí, sí. Es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí después no escribió Dios más, porque hay un punto terminado. ¿Por qué un punto terminado? Si ustedes recibió ese amor del Señor Jesucristo, soy digno de muerte, sucio mi vida. Soy sucio, inmundos. Cada rato sale suciedad. Ese deseo, tampoco quiero hablar ante otros, que me da vergüenza, sucios. Soy digno de la muerte, qué vergüenza. Pero gracias, Señor, Jesucristo murió por mi pecado. Como hisopo pintando 2 postes en tintel, limpió todos nuestros pecados. Si es, desapareció, ¿no? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, después, ¿cómo va a llevar? ¿Cómo va a vivir? Si a usted le gustó, Jesucristo murió por nosotros. Limpio, nos lavó nuestras maldades, pecados. Ha preparado al reino de los cielos. Después de recibir la salvación también, nuestra vida, Jesucristo acompañando, protegiendo, guiando, cuidando. ¿Le gustó? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, después, ¿cómo va a vivir? Sigue mintiendo, sigue tomando cerveza, sigue así engañando, sigue hipocresía engañando. Así quiere vivir, hermanos. Si habéis gustado la benignidad del Señor, ¿cómo va a vivir? A través de los hermanos va a manifestar. Usted mismo, Jesucristo camina. Afuera soy Andrés. Afuera, hermano Henry. Afuera, hermano Ricardo. Pero ¿quién va a vivir? Jesucristo mismo va a caminar. Va a manifestar. La gente enfermos orando a Dios por la fe. La gente todavía tiene condenaciones, predicando, transmitiendo ese el evangelio.
Por eso, según la Biblia, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Luego después se ve cómo está escrito más. ¿Se ve bien? No está terminado, continúa. ¿No se ve, hermanos? A través de su vida, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, hermano Henry, como Jesús vive, manifestando la obra de Dios. Aunque es Cristo está en el cielo, pero a través de cada uno de ustedes, nosotros, Jesucristo vive en esta tierra. Luego manifiesta su palabra, su amor. Antes, Zona Sur participamos, organizó embajador de Corea, de concurso de K-pop. ¿Usted conoce K-pop? Yo también fui invitado, soy coreano, Fundación IYM. Estaba lleno de abajo, ¿no? Un centro de convención grande abajo, en Zona Sur, Obraje. Estaba lleno de la gente. Luego estaba haciendo concurso de danza. ¿Qué danza? K-pop. Aunque K-pop, pero no estaba coreanos, puro bolivianos estaba bailando. Estaba llenos bolivianos. Único coreano es embajador de Corea, mi persona. Miles de personas, todos son bolivianos. Luego empezó concurso. Comenzó a presentar la danza K-pop, canciones. ¿Quién estaba presentando? Bolivianos. Pero él habla, ¿qué habla? Coreano habla. Canción coreanos. Baila, ¿qué baila? K-pop baila. Ellos igualitos. Luego muchos fanáticos, cuando baila, gritaba. ¡Ya! Gritaba ellos. Encantaba. Sí, creo que ustedes no participaron nunca, ¿no? Puro bolivianos. No hay coreano. Pero ellos, ¿cómo baila? Como K-pop. Misma habla, misma acción, mismo sentido. Todos igualitos. ¿Ellos son coreanos? No es bolivianos. Igualito, hermano. Si es que habéis gustado, usted encantó el Señor es Cristo, su amor, su vida. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor que murió por nuestros pecados, igualito va a vivir. Va a desaparecer envidia, hipocresía, desaparecer. Luego, el Señor mismo va a guiar nuestras vidas. Amén, hermanos. Parece que muy poca fuerza tiene. Amén, hermanos. Desde ahora, ustedes también, Jesucristo mismo es. Tal vez alguien dice, Pastor Andrés, habla secta, ¿cómo dice que soy Jesucristo? Alguien. Pero hermano, usted recibe ese corazón del Señor. Usted mismo puede vivir Jesucristo. Donde vaya, su familia va a cambiar. Donde vaya su estudio, colegio va a cambiar. Donde vaya usted, todo va a cambiar. Si Dios desea tanto. Luego, si fuera poco esto, ¿qué va a dar más? Mucho más quiere dar. Desde ahora, no vive para usted mismos, porque lo que Dios preparó es más grande que usted ahora desea. Amén, hermanos. Desde ahora nadie vive para sí mismos. Desde ahora viviré para el Señor. Viviré para el Señor. Él mucho más me va a dar, me va a proteger. Luego confiando viviremos. Amén, hermanos. Sí, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos a través de la vida de David. Dios quería enseñar, mostrar su amor tan grande. Habló. David pensaba, yo eso según ese deseo, yo cometiendo pecados, errores, estará feliz, contentos. Satanás engañando a David aceptó. Pero más maldad de David es menospreció a Dios. Dios preparó todas las cosas para David. Si
si fuera poco esto que Dios ha dado, sí, habría añadido mucho más. Eso corazón de Dios. Pero David, menospreciando a Dios, confiando en sí mismo según su deseo, cometiendo errores, protegiendo para sí mismo, cuidando para sí mismos. Ahí él se cayó gran maldad, cometió pecados contra Dios. Pero cuando David reconoció, yo menosprecié, yo confié en mí, luego yo mismo quería cuidar a mí mismo. Ahí confesando ante Dios, a través de la sangre del Señor Cristo, limpió, recibió el perdón de pecados. Dios Padre, todos los hermanos que están en esta mañana, si Dios también quiere dar, si falta más cosas para dar, ¿cómo entregó Jesucristo en la cruz para nuestros pecados? ¿Por qué no va a dar más cosas, grandes cosas? Dios Padre, esta mañana nadie vive para sí mismos, viviendo para Dios, para el Evangelio, para el Señor. Que eso es más grande. Dios todo va a cubrir. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos, aunque poco tarde, anuncios. Ofrenda decidida. Estamos nosotros comprando un lugar fijo a nosotros. Por eso cada domingo nosotros en ese lugar alquilamos. Y cuesta desde madrugada trasladar todos equipos, también preparaciones. Entonces estamos orando, luego nosotros ofrendamos. Esa ofrenda nosotros juntando compraremos en un lugar fijo para Iglesia La Paz. Seminario bíblico, sí, hermanos, por zona, 29 zonas va a realizar en este mes seminario bíblico. Entonces los hermanos pueden orar, preparar. Y luego también Pastor Yongguk va a llegar a Paraguay y visita de Sudamérica. Entonces mi matrimonio participaremos a Paraguay 23 al 25 de este mes. Entonces pido también oraciones, escuchar, recibir el corazón de siervo, también coordinar la preparación del encuentro mundial en Sucre. El 30 de septiembre se llevará el lanzamiento de convocatoria de voluntarios y lanzamiento oficial de Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bolivia 2025 en Sucre. Entonces decidimos, ¿no? Como explicamos, ¿no? El 30 de septiembre es el lanzamiento, hermanos. También pido oraciones. En Sucre va a realizar todas las autoridades van a estar ahí, hasta la ministra de Cultura. Entonces los hermanos, y pido oraciones. Inscripción abierta para ser voluntarios y participantes del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bolivia 2025 en Sucre. Todos los hermanos que desean ser participantes o voluntarios, atrás saliendo a la entrada, tiene la mesa de inscripciones, pueden inscribirse. Ustedes, su familia también, invitado todos. Convocatoria para formar maestro de la escuela dominical para los niños. Mayor información está en la oficina, hermana Carmen Paredes, encargada. También otra convocatoria, formar parte de coro Nueva Alegría. Mayor información, hermana Silvia Duarte. Y en la oficina, igual quiere formar, el miembro de coro, pueden consultar. Convocatoria para ser parte del grupo musical de la iglesia, como esta mañana hemos visto. Grupo Nueva Alegría, de grupo de instrumento de la música. Entonces, mayor información, hermana Catherine Cuaquira. Si en la oficina también desea aprender, ser miembros, ahí puede consultar. Entonces sigue, ¿no? Estudio bíblico con Pastor Ospag, el Evangelio de San Mateo a través de Cristo TV nivel nacional. 2 días, ¿no? Martes 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde estamos transmitiendo, pueden evangelizar los hermanos. Y todos los jueves también, la hora 7:30 de la noche, también la predicación dominical con Pastor Ospag a través de Facebook, YouTube, también con la traducción Aymara, Quechua. Eso también puede usar, ¿no? Y evangelizar de alguna manera.
Luego hoy día, y primera vez llegaron, hermano, primera vez aquí tal vez, si nuestra familia, aquí primera vez, aquí también hay más, ¿no? Si puede levantarse, que conozcan, ¿no? Si los hermanos también.